Bueno, hay que aprovechar todas las nuevas tecnologías y esta tecnología, los drones, estos vehículos aéreos no tripulados, nos facilitan mucho la tarea de evaluación, de detección, de tomar imágenes, de poder llevar a cabo una serie de tareas que se convierten casi imposibles el llevarlas a cabo por tierra o el tener imágenes que serían de muy alto costo, como imágenes de satélites o imágenes en un vehículo tripulado. Entonces el uso de los drones, que cada vez más está volviéndose una tecnología muy común, nos permite seguir atacando el problema de la comprensión de los fenómenos, de cómo se convierten estos fenómenos potencialmente en riesgos para las personas y hacer evaluaciones más certeras. Literalmente tenemos un pequeño vehículo aéreo a nuestra disposición y podemos simplemente considerar si tenemos que hacer una evaluación en un río caudaloso, es imposible poder cruzarlo, y en cambio con el dron rápidamente podemos nosotros acceder a información, hacer una serie de evaluaciones en deslizamientos de laderas. Es muy complicado el tener una perspectiva desde tierra de qué tan difícil o qué tan precaria está la condición en una ladera inestable, y con el dron en un sobrevuelo de unos cuantos minutos, 20 minutos, media hora, tenemos información muy útil para tomar decisiones. El CENAPRED ha utilizado estos vehículos aéreos no tripulados cada vez de una manera más frecuente. Los utilizó desde un principio, primero con vehículos con drones simples, y cada vez más hemos ido avanzando con drones cada vez más grandes, con mayor capacidad, con diferentes tipos de cámaras, con capacidades para poder estarse comunicando con vuelos cada vez más largos, y esto nos ha resultado de una manera muy positiva. Cada vez más estaremos apoyándonos en ellas porque además las tecnologías van cambiando. Tenemos ahora vehículos que tienen unas baterías con mucho mayor duración. Anteriormente ese era un problema, rápidamente se acababa la batería y había que volver a bajar el dron. Y cada vez las cámaras que tienen son más sofisticadas, más precisas. Tenemos cámaras infrarrojas que nos permiten hacer otro tipo de evaluaciones. El tamaño de los drones permite que nosotros coloquemos o que colguemos objetos de ellos para hacer otro tipo de mediciones, como pueden ser gases o inclusive el poder llevar algún tipo de herramienta o algún objeto importante a alguien que se encuentra en un lugar alejado. La transferencia de la información, el procesamiento de los datos, estas tecnologías van avanzando, y lo que vamos a ver es que cada vez más la protección civil en la gestión integral de riesgos va a estar utilizando de una manera más frecuente estas herramientas. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario, en este espacio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que nos permite acercarnos y conocer distintas áreas del quehacer universitario. En esta ocasión seguimos con la colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, presentando la serie Prevenir es Vivir en su tercera temporada. En este programa en particular lo dedicaremos a hablar sobre los drones y tecnologías para el manejo de riesgos, qué significa, cuándo es recomendable, cuándo son necesarios, en este caso para prevenir y a veces para solucionar también los riesgos. Y quién mejor que para hablarnos de estos temas que nuestros invitados del día de hoy. En primer término, saludo a Armando Peralta Higuera, secretario técnico de vinculación del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? A Mirador Universitario. Y también saludamos con mucho gusto a Miguel Ángel Cruz Pliego, jefe de Departamento de Sistemas de Información sobre Riesgos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues nos parece muy común en los últimos tiempos hablar de drones, de esas tecnologías que son utilizadas para distintos fines, desde los conciertos, en cuestiones de televisión y de cine, para tener las mejores tomas, las tomas más sorprendentes. Pero es importante decir que son utilizadas y que pueden ser aprovechadas para fines como la protección de todos los seres humanos, y que en muchas ocasiones, también hay que mencionarlo, estas mismas tecnologías han provocado daños a los seres humanos. Entonces hay que saberlas utilizar y además aprovechar la información que nos pueden dar. Y pues para empezar, me gustaría que ustedes se pusieran en contacto con nosotros. Seguramente tienen alguna experiencia, alguna duda que hacernos llegar. Haga junto con nosotros en este programa. Te ponemos a su disposición distintos números telefónicos, nuestras redes sociales y también nuestra página en internet. Queremos escucharlo aquí en Mirador Universitario. Y bueno, Armando,
Tienen una historia, pero ¿en qué momento se incluyen, forman parte de la vida cotidiana de los investigadores y del Instituto de Geografía de la UNAM particularmente? Mira, ya en 1994, yo trabajaba en el Instituto de Ingeniería antes, estábamos trabajando con proyectos relacionados con drones, con el desarrollo de drones de ala fija, los que son como aviones, y tenía el propósito de hacer percepción remota para darle seguimiento, por ejemplo, a la infraestructura petrolera, las líneas eléctricas, para hacer levantamientos fotográficos y demás, ¿no? En esa época era mucho más complicado que hoy hacer esas cosas. Los GPS no eran tan buenos como hoy, los sistemas eran carísimos todos. Las dimensiones también tenían que ver, cambiaron mucho. En ese caso era un dron grande, era un dron de más de 3 metros de envergadura. Era una cosa ya respetable, pero finalmente el proyecto no pudo culminar, o sea, por todas estas dificultades técnicas, pero acumulamos experiencia. Después, ya en el Instituto de Geografía, nos tuvimos que dedicar a otras cosas, a hacer percepción remota a bordo de aviones, helicópteros y demás. Y hace 5 años aparecieron en escena los drones que hoy conocemos. Ya estaban ahí los drones militares. Su evolución continuó desde los 80s. Y ya sabemos que se utilizan para vigilancia, para incluso ataques militares y tal. Pero para uso civil habían desaparecido de la escena, o sea, no se desarrollaron realmente. En 2012 aparecieron unos cuantos drones pequeñitos que ya eran prácticos, que eran drones que se podían sacar de la caja y empezar a usarlos, porque antes de eso el mundo de los drones civiles era de gente muy especializada, a la que le gustaban el control remoto, la electrónica, además había que saber muchas cosas para poder usarlos. Entonces eso es un parteaguas, o sea, drones fáciles de utilizar, que puede comprar cualquiera, que los puede usar para tomar video de su familia o, como en nuestro caso, que los usamos para cuestiones profesionales. Tiene que ver con la miniaturización, con la miniaturización de los GPS, que ahora hay en todos los celulares, la miniaturización de las cámaras, que antes pues forzosamente eran aparatos grandes, claro. Y el desarrollo de algoritmos de control y de programación. Eso fue el parteaguas. Alrededor de 5 años de historia tiene, y entonces, ¿cómo se aprovechan específicamente, Miguel Ángel, para cuestiones de protección civil? Sí, básicamente el uso que le ha dado el CENAPRED en general, pues las unidades de protección civil, tanto estatales como municipales, han sido en cada una de las etapas de la gestión integral del riesgo. La gestión integral del riesgo son todas aquellas acciones encaminadas a reducir las pérdidas probables ante la presencia de un fenómeno perturbador. Esto es antes de que sea el riesgo inminente, digamos. Sí, está dividido en 2 etapas, en la parte de acciones preventivas y en la parte de las etapas reactivas como tal. Soluciones. Ajá. Dentro de las acciones de tipo preventivo está la parte de la identificación de las amenazas, ¿no?, circundantes a las poblaciones o cercanas a la infraestructura. Está la parte de la prevención, ¿no?, la parte de la mitigación a partir de construcción de infraestructura, tal vez, que pudiera como reducir las intensidades de un fenómeno perturbador. Por ejemplo, estamos hablando como la construcción de presas, ¿no?, para evitar inundaciones, ese tipo de acciones. Y están las de tipo ya reactivo, que van desde la preparación de la emergencia, la etapa de auxilio y la etapa de recuperación una vez que se presenta un fenómeno perturbador. Hablamos de riesgos, de emergencias. ¿Cuándo se considera necesario utilizar este tipo de herramientas, en general el uso de la tecnología, y que son pequeñitos, particularmente los drones? Podemos mencionar en pistas de autos, tareas de rescate, en edificios colapsados. ¿Cuándo sí y cuándo no se utilizan este tipo de herramientas? Bueno, a nosotros nos han servido mucho los drones para identificar las amenazas de peligros circundantes a una población, por ejemplo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una ladera que tiene cierta susceptibilidad a deslizarse, o bien generar insumos que nos permitan hacer modelos de inundación, como son los modelos digitales de superficie o modelos digitales de terreno.
¿no? Entonces esto nos permite hacer como simulaciones para predecir el comportamiento del fenómeno perturbador. Y en la parte de la atención de la emergencia, de la respuesta, los hemos venido utilizando en la parte de auxilio, ¿no? En las etapas de búsqueda y rescate. Una vez que se ha presentado el fenómeno perturbador, por lo general hay daños en la infraestructura y utilizamos los drones para ver qué tan vulnerables son esta infraestructura y pues evaluar si está en condiciones de seguir operando o definitivamente tomar como medidas de demolición o de reforzamiento de la misma infraestructura. Pienso necesariamente que el uso de los drones tiene que hacerse de manera responsable. ¿Cómo se utiliza? Es decir, ¿cuáles son esos parámetros, esas condiciones, esos pasos a seguir para que sea así y no se corra ningún otro riesgo? Claro, digo, lo mismo si es un usuario aficionado que un usuario profesional, como en el caso del Senapred. Lo más importante es comprender que se trata de aeronaves. No son juguetes, no son cositas de control remoto, son aeronaves. Y entonces uno adquiere una responsabilidad con ello, porque está uno compartiendo el espacio aéreo. Y el riesgo para las aeronaves tripuladas es grande cuando los drones se operan de manera irresponsable. Es muy fácil atravesársele a un helicóptero. Estos drones tienen unas capacidades increíbles. Los chiquitos de plástico que se ven por todos lados pueden llegar a 6,000 metros sobre el nivel del mar. Se pueden alejar hasta, en principio, 5 kilómetros o más. Entonces, hay reglas. Los drones siempre tienen que estar dentro de un rango visual. Siempre debe ser posible ver qué están haciendo sin binoculares. No hay que operarlos en espacios donde hay mucha gente. O sea, volar sobre una multitud está prohibido. No hay que comprometer el resto de la infraestructura, ¿no? O sea, si hay torres de alta tensión, depósitos de combustible, cosas de este, porque además los drones se incendian. O sea, cuando un dron choca, sí, las baterías son susceptibles a explosión o a inflamarse. Entonces, hay varias reglas, hay que capacitarse un poquito, por lo menos para empezar a trabajar. Básicas. Y si se van a usar en serio, hay que realmente adquirir habilidades que solo se logran con muchas horas de vuelo. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema, Armando, Miguel, pero los invito a ver la siguiente cápsula que precisamente nos invita a conocer un poquito más a fondo de cómo operan los drones. Volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vayan. El Centro Nacional de Prevención de Desastres imparte el curso básico de manejo de drones en caso de una emergencia. En este curso se ven temas, por ejemplo, el desarrollo de los componentes, que al principio eran bombas voladoras, después empezaron a hacer aplicaciones de reconocimiento del terreno en la guerra y posteriormente otras como señuelos en ataques aéreos. También se ven temas, por ejemplo, cuando pasó al uso civil, ejemplos como la agricultura, cinematografía, pero se da un énfasis en cómo se utilizan los drones en misiones de carácter preventivo y de carácter reactivo. Se pueden tener productos como el modelo digital de superficie, el modelo digital del terreno y el modelo digital de elevación. Con estos productos se pueden hacer escenarios de inundación o se pueden obtener volúmenes en caso de un deslizamiento de laderas. Y también se toman temas como un vuelo seguro, cuáles son las acciones para que no colisione un dron, cómo no chocarlo con algunas personas, algunos temas de normatividad. Sobre todo en aras de que el vuelo sea seguro y no provoquemos un daño que no se detenga en la propia emergencia. Es importante que las unidades estatales y las unidades municipales de protección civil ocupen estas herramientas
porque es de fácil acceso. Otra forma de obtener estas imágenes es de forma satelital o con vuelos tripulados, pero es una opción cara y además tardaríamos más tiempo. Un dron nos permite economizar dinero, reducir tiempos y tener la información en una USB para poder enviarlas por internet a los tomadores de decisiones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres invita a los interesados en emergencias que tengan otro enfoque de ver este tipo de acciones, ya sea preventivas o reactivas, para que tengan una mejor capacidad de respuesta y utilizar estas herramientas en beneficio de la sociedad. Prevenir es vivir y la capacitación es indispensable, y eso sucede justamente con las personas que son responsables de esta área de la tecnología en general y de los drones en particular en el CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cuándo y por qué se decide que estas herramientas, que estos instrumentos son confiables, y no solo eso, sino son necesarios para ayudar a prevenir o para ayudar a resolver cualquier tipo de desastre, de riesgo, de daño? Bueno, como ya había comentado Armando, el desarrollo de la tecnología ha permitido también el desarrollo de herramientas que permite el uso de este tipo de tecnología de manera confiable y segura, ¿no? Entonces, el CENAPRED lleva 2 años aproximadamente utilizando drones en las etapas de la gestión integral del riesgo. De las que ya nos platicabas. Así es. En donde más uso se le ha dado a este tipo de tecnología es en la identificación de las amenazas y en la evaluación de las vulnerabilidades de la infraestructura. Voy a preguntar algo antes de continuar, no sé si estoy equivocada. ¿Cuándo se considera amenaza y cuándo es riesgo? ¿Hay diferencias o estamos hablando de cosas similares? Sí, la amenaza es la presencia latente de un fenómeno perturbador a dañar a una población o bien a sus bienes, ¿no? Mientras que el riesgo, como te comentaba, es la probabilidad de que exista una pérdida económica ante la presencia de un fenómeno perturbador. Una amenaza podría ser el deslizamiento de una ladera, por ejemplo, el fenómeno que ocasiona, ¿no? Esta pérdida económica. Más con cuestiones naturales, una erupción ambientales, volcánica, por ejemplo, un sismo, un tsunami, un huracán. Que cada vez hay más tipo de fenómenos que se agregan a la lista. Exacto. Cada vez son más agresivos, cada vez más constantes. Por supuesto. En México pues tenemos una gran variedad de amenazas. Me parece que la única que no tenemos es la de avalanchas, ¿no? Por nuestra ubicación geográfica. Una menos. Exacto. Pero sí, la diferencia entre amenaza es que la amenaza o el fenómeno perturbador tiene que ver sobre el fenómeno que está ocasionando esta pérdida económica, ¿no? Mientras que el riesgo como tal ya es la probabilidad o la estimación de la pérdida económica una vez que se presenta el fenómeno. Me parece importante también decir que hablamos de cuestiones, te refieres a cuestiones económicas, porque siempre cuesta como mucho trabajo entender que es más importante prevenir que solucionar cuando estamos hablando de inversiones, y siempre resulta que si no haces esos gastos previos, esa organización, esa planeación, terminas gastando mucho más de lo que lo haces si lo haces previniendo. Y en este sentido, Armando, me gustaría que me platicaras por qué es tan importante hacerlo en este sentido, en la cuestión de preventiva y desde la parte de la investigación científica, que muchas veces, o hay quien puede pensar que está ahí alejado de la vida cotidiana, de las cuestiones políticas, y tiene todo que ver, o tendría todo que ver si se tomara en cuenta y si se siguiera este proceso natural de la investigación, porque bueno, los científicos son los que estudian, los que saben, a quienes tendríamos que escuchar un poquito, aunque sea, a distintos niveles. Aunque sea de vez en cuando. De vez en cuando. De hecho, la postura del instituto es la que tiene el CENAPRED. O sea, es mucho más importante invertir en prevenir, y para eso hay que conocer varias cosas. Necesitamos conocer las amenazas, o sea, hay que saber sobre volcanes, sobre la geometría de las laderas y en qué momento la saturación del suelo con agua puede hacer que se cree un deslizamiento.
cuáles son las zonas sísmicas y cuáles tienen qué tipos de construcciones y demás, pero también hay que conocer a la sociedad, porque la vulnerabilidad, la exposición de la gente es lo que acaba construyendo el riesgo. Es decir, si hay un deslizamiento, yo que vuelo mucho, que hago muchos levantamientos aéreos, todos los años me toca ver las sierras mexicanas, están llenas de rasguños gigantes, así, llenas de miles de deslizamientos, no pasa nada, eso es natural y no hay gente. O sea, no hay vidas que estén en riesgo y no hay pérdidas económicas. El problema ocurre cuando hay gente viviendo en una ladera, en la base de una ladera, en un cauce de un río y demás. Entonces los drones nos sirven para caracterizar esto, nos sirven para ver no solo la parte física de la amenaza, o sea, hacer modelos del terreno, por ejemplo, sino también cuánta gente está ahí, cuántas viviendas tenemos, en qué parte de la ladera o del cauce están ubicados, qué zonas son susceptibles a inundaciones, cosas de este tipo, ¿no? Sí, hablamos de inundaciones, de sismos. ¿Cuáles son los más comunes en la Ciudad de México? Por ejemplo, no incluye sequía, por ejemplo. También. ¿También? Pues sí. A ver. Sí, o sea, hay sequía meteorológica y hay fenómenos de sequía que afectan. La mitad de la Ciudad de México es rural. La mitad de la Ciudad de México tiene zonas de cultivo, entonces y son de temporal, entonces pueden también verse afectadas por esto. Pero tenemos, Miguel Ángel puede abundar en esto, pero tenemos de todo en la Ciudad de México. Claro, recordemos. Hasta volcanes. Hasta volcanes, sí, claro. Que vivimos en una zona que era un lago, ¿no? Entonces uno de los fenómenos que más impactan son las inundaciones dentro del Valle de México. Tenemos zonas de barrancas, ¿no? En las delegaciones Álvaro Obregón o en las delegaciones como Magdalena Contreras, donde son susceptibles al deslizamiento de laderas o de taludes. También tenemos algunos fenómenos que se detonan por la actividad del ser humano, como por ejemplo son las minas que existen en la delegación Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. Ahora pues también recordemos que vivimos en una zona de alta sismicidad, ¿no? Y que impacta con cierto periodo de retorno en la Ciudad de México un sismo más o menos con características fuertes cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Pues son muchas las amenazas, los riesgos, pero hay que estar prevenidos y justamente para eso sirve la prevención. Y me gustaría que me hablaran de qué más se necesita, es decir, los drones como estas herramientas que cada vez se han vuelto más prácticas, más fáciles de utilizar, no por ello más sencillas, y no por ello deben masificarse, pero qué más se requiere para complementar, o primero, qué información nos dan los drones y después de qué herramientas requiere para tener la información, estos mapas completos. Sí, uno de los principales productos son imágenes y video, o sea, fotografías y video, que es lo que todo el mundo busca de entrada y que resuelven, no sé qué porcentaje, pero el 80-90% de las necesidades, yo creo que con eso están resueltas. Además pueden llevar sensores LIDAR, o sea, son barredores láser para obtener datos de altimetría del terreno, que es una tecnología relativamente nueva, muy útil para obtener modelos de elevación y de la configuración del terreno. Pueden llevar sensores infrarrojos para detectar fauna, por ejemplo, para hacer seguimiento de fauna en estudios ambientales o para cuestiones de seguridad pública. Llevan sensores en el infrarrojo cercano que nos sirven para caracterizar la vegetación, que pueden ser imágenes infrarrojas, también ultravioletas para otros fines. Pueden llevar magnetómetros para ir detectando dónde van las tuberías, por ejemplo, que están enterradas y que no vemos. Entonces, con el campo magnético que está alrededor de las tuberías, podemos montar cualquier tipo de sensor encima de un dron. Pueden llevar radares, depende del tamaño del dron y su capacidad de carga. Normalmente los complementamos con otras herramientas como los sistemas de información geográfica. O sea, obtengo imágenes de un dron, produzco cartografía a partir de esas imágenes, produzco modelos tridimensionales, que es lo que hicimos en el Atlas de Riesgo de la UNAM en colaboración con el CENAPRED, y entonces eso yo ya lo puedo manejar a través de un sistema de información geográfica. Utilizamos programas nuevos que te sirven para generar estos modelos 3D que hace poquito no existían, ¿no? O sea, ya todo se salió los paradigmas son otros, los drones cambiaron todo y es posible y deseable usar nuevos programas
que usan reglas un poco distintas de las de la fotogrametría tradicional, ¿no? ¿Hay ventajas y desventajas de utilizar este tipo de herramientas en cuestiones de protección civil, Miguel Ángel? Sí, bueno, como te había mencionado, nosotros utilizamos cámaras fotográficas que nos permiten, como dice Armando, el tomar fotografías y videos que le permite a las autoridades el tomar decisiones de manera inmediata. Esas son las ventajas, evidentemente. Esas son las ventajas. ¿Alguna cosa que digamos, o algunas características que te haga entender que no son positivos o que tendrían que tener una mayor restricción para utilizarse y para que sean creíbles la información que nos da? Bueno, sí, nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no?, con el uso de este tipo de tecnología, que se requiere de un proceso no solamente de capacitación constante, sino también de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, no por el hecho de tomar un curso, podemos garantizar que los productos que generamos con un dron sean de utilidad para los fines de la protección civil, ¿no? Aunque no está regulado hasta el momento el uso de esta tecnología en el ámbito de la protección civil, pues sí se requiere como de tener cierto expertise y también los conocimientos necesarios o básicos sobre la generación de fotogrametría para poder utilizar los productos que nos brindan estos drones para la elaboración, por ejemplo, de escenarios de peligro, ¿no? Utilizaste la palabra precisa, que es capacitación. ¿Quiénes? Es decir, son ingenieros, pueden ser geólogos. ¿Quiénes son las personas que deben estar capacitadas y cómo se capacita para utilizar estas herramientas? No, en principio no se necesita de una profesión específica. O sea, cualquiera puede aprender a utilizarlo siempre y cuando adopte esta cultura de la seguridad, ¿no?, en el espacio aéreo. Es muy fácil usarlos. A veces esta facilidad hace que sean peligrosos porque la gente cree que los domina, cuando en realidad el dron se controla solito. Uno nada más le dice dónde quiere que se ponga, ¿no? Les decimos, colócate en tales coordenadas o en tal posición para tomar un video, pero el dron es el que está haciendo todo el control. Si hay una ráfaga, él solito se endereza. Si empieza a bajar, él solito se sube y se coloca donde le habíamos dicho que se pusiera. Pero entonces es una nueva cultura que hay que crear. O sea, la profesión de origen no hay ni siquiera que tener una profesión. Cualquiera puede aprender a usarlos. Hay que adoptar los criterios de seguridad y hay que establecer también nuevos lineamientos. No es lo mismo manejar un dron que manejar una avioneta o un avión de pasajeros. Entonces no se puede pedir el mismo tipo de capacitación. Lo que es común es entender el espacio aéreo, entender cómo utilizan el espacio aéreo los helicópteros, los aviones comerciales y demás, para no estorbarnos unos a otros y saber cómo mantener la seguridad. Eso lo podemos hablar más adelante cuando hablemos de capacitación. Pues podemos mencionarlo brevemente de una vez porque me parece importante. Justamente ha habido como algunas discusiones sobre el uso del espacio aéreo, quién sí puede utilizar este tipo de herramientas, porque precisamente se podría como malinterpretar cuando se utilizaban para cuestiones recreativas. Sí, yo creo que como ciudadanos todos tenemos derecho al uso del espacio aéreo, todos. Pero como bien puntualiza la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues tiene que haber reglas, porque si no va a haber accidentes. La Dirección de Aeronáutica Civil está totalmente de acuerdo en que todos tenemos derecho a ese acceso, pero sí necesitamos identificar, ellos ya tienen identificadas algunas normas que son de sentido común y que están basadas en la experiencia de muchos años de ellos, y hay que respetarlas. O sea, es muy fácil acelerarnos y decir, no, lo voy a subir a 1 kilómetro de distancia, voy a hacer no sé qué. Tenemos que ser muy disciplinados si queremos que esto siga. Si empiezan a ocurrir accidentes, lo que va a pasar es que se va a cerrar la puerta y nadie los va a poder utilizar. Sí, claro. Entonces, y no tenemos que proteger esto y la manera es ser responsable. No se trata de prohibir, pero sí de reglamentar y entonces estar todos en esa misma sintonía para que traiga beneficios comunes. Claro. Pues vamos a seguir platicando sobre Prevenir es Vivir en esta tercera temporada. Recuerde que puede hacer junto con nosotros este programa. Para ello ponemos a su disposición números telefónicos, redes sociales y también nuestra página en internet. Queremos escuchar sus comentarios. Es momento de hacer una pausa. Volvemos aquí a Mirador Universitario.
Seguimos hablando sobre drones y tecnologías para el manejo de riesgos. Seguimos conversando también con Miguel Ángel Cruz Pliego, del departamento, jefe del Departamento de Información sobre Riesgos, y también seguimos conversando con Armando Peralta Higuera, secretario técnico de vinculación del Instituto de Geografía de la UNAM. Son muchos los usos, como les decía, las posibilidades que pueden tener la información que obtienen a partir de los drones. Uno de ellos es el Atlas de Riesgo, del que ya nos platicaba Miguel. ¿Cuáles son esos usos prácticos que se les da y a partir de qué tipo de sensores, qué tipo de drones y de herramientas necesitan para obtener la información determinada? Porque si ya saben lo que están buscando, ya saben qué tipo de herramienta deben utilizar. Sí, nosotros estamos usando drones muy pequeños, o sea, los de menos de 2 kilos, que nos permiten volar cerca de los edificios, alrededor de los edificios. No necesitamos volar muy alto, aunque pueden volar muy alto, porque obtenemos imágenes para generar modelos tridimensionales de los edificios mediante estos nuevos programas que hay ahora, y eso es lo que se incorporó en el Atlas de Riesgo. Es decir, el Atlas de Riesgo es un sistema de información geográfica que es como un mapa dinámico donde la gente puede tocar un edificio, el polígono de un edificio en un mapa, y aparece toda la información de cuántas personas hay ahí, quién es el responsable de protección civil, si hay tanques de gas, si hay sustancias tóxicas, lo que sea. Y el modelo 3D nos permite visualizar el edificio, de manera que si, por ejemplo, los bomberos están atendiendo una emergencia, pueden visualizar de inmediato desde su teléfono celular la configuración del edificio, porque eso es muy importante para ellos saber por dónde pueden llegar, qué subir, qué pasa bajar, entrar detrás de lo que ellos pueden ver, ¿no? Sí, y esta información, bueno, se complementa con una serie de capas de información sobre las instalaciones. Entonces, al tener un modelo tridimensional, no solamente tenemos como la descripción espacial de la dependencia o del edificio, sino qué tipo de sustancias se encuentran dentro de esas instalaciones y pueden ocasionar algún daño a la comunidad universitaria, ¿no? Como bien lo dijo Armando, les permite a las autoridades observar qué hay en las partes altas, ¿no?, de cada techo, de cada instalación, del tipo de instalaciones que hay, y bueno, eso les sirve para tomar decisiones al momento de atender una emergencia como tal, ¿no? De atender la emergencia, pero también al momento de que adquieres algún inmueble o incluso donde estás viviendo, es importante que esta información es pública, todos tenemos acceso a ella, está ahí en Atlas de Riesgos y puedes identificar incluso cuántas personas hay, pero cuántas va a haber en un futuro muy cercano. Yo me acabo de meter y bueno, me asustó porque es casi el doble de personas las que va a haber para el 2030, lo que significa no solamente esta sobrepoblación, sino los riesgos y las implicaciones que esto conlleva. Entonces es información que no debemos tener ahí como una posibilidad, sino es una responsabilidad que como ciudadanos debemos adquirir. Que debemos utilizar para hacer nuestros planes de riesgo familiares, que debemos utilizar para conocer nuestro entorno, no solo en caso de una emergencia, ¿no? Sí, los planes internos de protección civil que deben de haber en las instalaciones, el saber qué hacer, ¿no?, en caso de... Y para eso pues se requiere no solamente del plan interno, ¿no?, sino también su difusión, que es lo que pretende el sistema que integra el Atlas Nacional, el Atlas de Riesgos de la UNAM. Y para lograr estos objetivos se requiere indudablemente de la colaboración entre distintas instituciones, que es algo de lo que ustedes nos pueden hablar perfectamente bien. ¿Cómo funciona este tipo de encuentros? Sí, es que aquí converge la tecnología, converge el conocimiento de la sociedad, ¿no?, de las condiciones socioeconómicas, de la psicología de las personas y la experiencia en la gestión del riesgo, que es una especialidad, no es una cosa que se improvisa como a veces ocurría. Y el conocimiento de los fenómenos, no solo naturales, también las instalaciones creadas por el hombre son amenazas, ¿no?, que pueden provocar desastres. Y volviendo a este tema de la importancia de la capacitación y la responsabilidad como instituciones, los invito a ver la siguiente cápsula precisamente sobre la Escuela Nacional de Protección Civil de CENAPRED, porque la improvisación aquí no aplica. México, pues es un
un país, un mosaico lleno de fenómenos tanto naturales como tecnológicos. De tal manera que lo que tenemos que hacer, y el programa lo permite, es que dependiendo de cada uno de los estados y municipios en los cuales me encuentro, mis fenómenos y peligros son diferentes. La Escuela Nacional de Protección Civil lo que anda buscando es fortalecer las acciones en materia de prevención. Ese es un punto importante. Recordemos que somos el Centro Nacional de Prevención de Desastres y lo que buscamos es que cada día la población esté más preparada. Esto nos va a permitir reducir riesgos y también mitigar los altos costos sociales y económicos que sabemos que existen cada que se presenta un fenómeno. El técnico básico en gestión integral de riesgos es un programa educativo que el gobierno federal se ha propuesto poner en línea para lograr que la mayor cantidad de la población pueda tener acceso a este tipo de conocimientos. Podemos decir que el nivel es técnico, tal como aparece aquí. El periodo es de 6 bimestres. Es un programa totalmente a distancia y la cantidad de horas que se deben de invertir son 462. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Los estudiantes nos han dicho que como hay temas que les llaman la atención, vuelven a repetir 1 o 2 veces un mismo tema hasta que logran verdaderamente entender. Quiere decir que el programa a distancia está permitiendo que el alumno no se quede nada más con conocimientos básicos, sino que permita incursionar y hacer los propios. El número de créditos es de 46, de acuerdo al marco mexicano de cualificación, y nuestras estadísticas nos dicen que con 12 horas semanales el estudiante puede terminar en 6 meses, pero tiene normalmente 1 año para lograrlo. Importantísimo. Un esfuerzo que ha hecho el gobierno federal es lograr que este programa sea público y completamente gratis para todo aquel ciudadano que quiera incursionar en estos conocimientos. Por tal motivo, buscamos que cada uno de los estudiantes que estén aquí puedan en un momento dado tener la información necesaria que les permita hacer frente a los peligros y a los riesgos que se presentan en su zona. Estadísticas tenemos interesantes, pero el objetivo prácticamente es que cada uno de estos estudiantes conozca la plataforma normal de lo que es la protección civil, pero asimismo que pueda identificar sus peligros para poder tener atención hacia los mismos. Los invitamos a que entren a los programas, visiten la página y nuevamente nuestra razón de ser es por un lado la prevención y por el otro lado la educación para el bienestar de todos nuestros ciudadanos. El objetivo principal de las distintas instituciones y del uso de tecnologías como estas, como los drones, es principalmente prevenir, pero seguramente en algunas o en muchas ocasiones no es posible esto, pero también se puede aprender cuando ya está el mal hecho y entonces se trata de resolver. ¿Cuál es la función que realizan con el uso de drones? ¿Qué es lo que se puede lograr? Bueno, por ejemplo, el CENAPRED ha utilizado los drones en varias misiones de búsqueda y rescate. Okay. Cuando ya ha impactado un fenómeno perturbador. Las más importantes participaciones que ha tenido el CENAPRED ha sido en el sismo que ocurrió el 14 de abril en el país de Ecuador, donde aproximadamente 113 personas fuimos a auxiliar al pueblo de Ecuador y utilizamos este tipo de tecnologías en 2 etapas, ¿no? La primera en la búsqueda y rescate de personas y la identificación de estructuras colapsadas. Okay. Y en una segunda etapa los utilizamos para evaluar el daño a las edificaciones con el objetivo de saber si estaban en condiciones de seguir operando o se le tenía que hacer de alguna manera alguna restauración a la edificación, ¿no? Esto con el objetivo de activar las actividades normales de la sociedad posteriormente. ¿Qué es lo que se busca? Que sea, claro, que la vida cotidiana se reactive de la manera más eficaz. Y más rápida, lo más rápido posible. El uso de estas tecnologías, pensando por ejemplo en el sismo de 1985, hubiera ayudado en muchísimos niveles. ¿Qué es lo que se busca?
Es decir, ¿qué es lo que se busca en este sentido? Evidentemente, como ya decíamos, primero es salvar vidas, pero ¿qué se aprende ya que se están utilizando en este tipo de acciones? Héctor. Bueno, como comentábamos, es necesario acumular experiencia, ¿no? Entonces, hay cosas prácticas que aprendes, ¿no? O sea, no chocar con cables, no chocar con los edificios, ¿no? Cómo maniobrar en espacios reducidos. Los drones tienen tecnología cada vez más completa, entonces muchos de ellos tienen sensores todo alrededor, de manera que te puedes meter a una cueva, te puedes meter a un cenote, una cosa de ese tipo. Pero la verdad es que mucho de lo que tenemos que saber lo vamos a tener que investigar y lo vamos a tener que desarrollar nosotros. O sea, no hay protocolos, como ya comentaba hace rato Miguel Ángel, no hay normas fijas y no toda la tecnología está desarrollada. Necesitamos desarrollar aparatos que nos permitan detectar sonidos, que no es fácil porque el dron hace mucho ruido. Tenemos que detectar aparatos que nos permitan detectar gas, por ejemplo, o adaptarlos, ya existen, pero entonces hay que ponerlos en drones para ver dónde. Necesitamos herramientas que nos permitan generar los modelos 3D todavía más rápido para tenerlos en línea y no tener que bajar las imágenes para procesar. Ya hay herramientas para compartir lo que está viendo el dron en línea, en tiempo real, de manera que otras personas, tomadores de decisiones, pueden estar viendo, o sea, cómo está la inundación y demás, y decidir si el ejército mexicano avanza por tal lugar para alcanzar a la población que se quedó aislada en cierto sitio, ¿no? Y además hay que desarrollar dispositivos, ya hemos platicado de esto con el CENAPRED, para, por ejemplo, construir puentes. O sea, los drones son robots, Sí. y los podemos programar para hacer cosas. Drones grandes van a poder cargar cosas más grandes, drones pequeños pues los podemos usar para cosas más ligeras, pero los drones se pueden usar para construir puentes, se pueden usar para trazar líneas, para establecer comunicación, se pueden utilizar para soltar medicamentos, para soltar kits de emergencia, para soltar mantas, por ejemplo, para que la gente pueda resistir en lo que los servicios de auxilio pueden llegar. Hay 1000 aplicaciones que se pueden desarrollar. Ahora que estás mencionando todo esto, me gustaría que nos platicaras brevemente o a grandes rasgos cómo fue esta experiencia a partir de su viaje, cómo funciona, es decir, cuál es el contacto con la gente que está aquí a partir de esta información que se puede obtener o que ustedes pueden enviar desde allá, en este caso de Ecuador. Bueno, sí nos dimos cuenta que no solamente requerimos un dron, ¿no?, para poder hacer esta labor de manera eficiente, sino como lo dijo Armando, requerimos de un sistema para compartir esa información en tiempo real y poderla enviar para la consulta en tiempo cuasi real, si no en tiempo real, cuasi real, para que nuestras autoridades puedan tomar decisiones al momento. Entonces, en ese sentido, pues el CENAPRED está tratando de diseñar un sistema que le permita hacer esa función, ¿no?, que permita no solamente compartir la información, sino también que las autoridades puedan ver en tiempo real las tomas que está haciendo el dron para que tomen decisiones en el momento, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones? Pues van desde enviar más elementos de apoyo hasta enviar más víveres, por ejemplo, ¿no? O tomar decisiones de si se reubica o no a las personas que posiblemente estén en una zona de peligro. Que son decisiones que ustedes tienen que ir tomándose a partir de la información que tienen y de lo que están viendo, pero un poco también de manera intuitiva. Sí, más bien nosotros, como no hay una improvisación como tal, ¿no?, sino que se tienen ciertos protocolos a la hora de que se va a campo, y sobre todo en una atención de la emergencia se ven brigadas donde se lleva un equipo de especialistas en cada uno de los fenómenos perturbadores, los cuales evalúan el peligro latente, ¿no?, o la amenaza latente, y toman ellos las decisiones en cuanto a qué tan vulnerable es la población. Entonces, ese informe se lo pasan a las personas que se encargan de coordinar a la emergencia, y ellos son los tomadores de las decisiones. Sí, de lo que se trata justamente es ser conscientes de que se esté buscando ayudar y no entorpecer en casos como este. Y bueno, justamente hablando de ayudar y de no entorpecer, ¿qué podemos hacer en un sismo? De esto va nuestra siguiente cápsula.
proporciona herramientas muy valiosas y que son de gran ayuda para el trabajo que se realizan, sobre todo en el tema de inestabilidad de laderas. Tienen aplicaciones en muchas otras áreas, por lo cual es muy recomendado su uso para fines de prevención de desastres. Bueno, con los últimos años y con el desarrollo tan benéfico que han tenido los vehículos aéreos no tripulados y el uso de software, la combinación de estas dos herramientas ha sido muy valiosa para el análisis de la inestabilidad de laderas. Debo decirles que ahora, en tiempos muy reducidos, podemos generar tomas muy precisas de los fenómenos de inestabilidad de laderas, como el recién derrumbe sucedido en una mina en el estado de Hidalgo, en donde pudimos detectar grietas tanto en el talud como en la parte superior de la ladera. El resultado que se obtiene con estos instrumentos, como decía, es muy benéfico, ya que podemos generar incluso modelos digitales de elevación del terreno que nos permiten hacer cuantificaciones del posible volumen que se esté desplazando en una ladera y también determinar las zonas de impacto de estos deslizamientos o casos de inestabilidad de laderas, como también se les conoce. Y fue hasta el año 2016 con los eventos que sucedieron en Huauchinango, en el estado de Puebla, que pudimos hacer uso ya de esta tecnología. En 2013 nos teníamos que desplazar con la ayuda de los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quienes le agradecemos mucho toda su colaboración. Ellos nos ubicaban en los lugares más cercanos a las zonas donde habían sucedido deslizamientos, flujos de lodo, derrumbes o caídos de roca. Y ahí nosotros teníamos que hacer un trabajo a pie a todo lo largo de la comunidad. En la actualidad, con los vehículos aéreos y como fue en el caso de Huauchinango, pudimos hacer el trabajo de una manera mucho más ágil y sin ponernos nosotros mismos en una situación de peligro. Los videos, los modelos que se generan con estos instrumentos suelen ser muy pesados. Uno de los retos entonces es buscar las mejores formas para poder transmitir esta información lo más pronto posible a los tomadores de decisiones. Bien, creo que es una herramienta que debemos aprovechar los que nos dedicamos al estudio de la inestabilidad de laderas. Es una herramienta, desde mi punto de vista, muy valiosa, de costos relativamente bajos comparado con todo el beneficio que se puede tener con estas herramientas. Entonces yo creo que debería de fortalecerse ese campo en muchas de las instancias del gobierno, particularmente aquí en el Senapred ya lo estamos haciendo y tenemos planeado mejorar todavía más nuestro trabajo en el ámbito del uso de estas herramientas para el estudio de la inestabilidad de laderas. Capacitar es una tarea que debemos tener en distintos niveles, desde ciudadanos, instituciones, autoridades, porque efectivamente nuestro país es una zona de riesgo, pero es en términos generales que debemos tener muy consciente de esto. Se ha dado mucho, se ha aprendido mucho. Los científicos han hecho, desde sus distintas instituciones, han aportado su granito de arena. Pero ¿qué sigue? ¿Qué más se puede hacer? ¿Hacia dónde vamos con el uso de tecnología en general y el uso de drones en particular, Miguel Ángel? Bueno, algo que me gustaría resaltar es que no existe como una normatividad, como bien lo decía Armando, sobre el uso de esta tecnología en el ámbito de la protección civil. Entonces, muchas veces la normatividad o la circular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, limita el uso de este tipo de herramientas para la atención de las emergencias o, por ejemplo, para los fines de protección civil, ¿no? Entonces, creo que es una tarea el poder reunirnos los especialistas para poder enmarcar el uso de este tipo de tecnología en este ámbito y que nos permita como el tener, ¿no?, el marco legal de su uso en caso de acciones preventivas o en caso de acciones reactivas, ¿no?, como tal. Y bueno, los drones, desde mi punto de vista, llegaron para quedarse, ¿no? Es una tecnología que ya no va a haber un punto de retorno, ¿no? Entonces debemos de aprender a convivir con ellos
y por lo tanto, pues sí, ser muy cuidadosos en el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Armando, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos trabajando muy cerca del CENAPRED en estos temas. Y los drones representan además una gran oportunidad. O sea, como todo en la vida, hay riesgos, hay oportunidades. En este caso, de desarrollo tecnológico. Es decir, los drones son robots, podemos programarlos para hacer 1000 cosas, podemos tener muchas formas y tipos de drones, no solo aéreos, también hay que trabajar con los acuáticos, con los terrestres, y nos van a servir para formar gente. Si no nos subimos a la ola y aprovechamos, va a ser un caso más de rezago tecnológico en los que aumenta la brecha de México, ¿no? Entonces necesitamos trabajar más en investigación y en desarrollo tecnológico enfocado a protección civil. Pero ya que estamos hablando de este tema y para despedirnos, me gustaría que dejáramos como nuestro granito de arena a partir de su experiencia de qué sí y qué no debemos hacer la gente común que podemos llegar a tener un dron, porque parece, como decíamos en alguna parte del programa, es una cosa de juego y no es. Es decir, puede utilizarse para cuestiones recreativas, pero por lo menos estar conscientes de lo que no debemos hacer con un dron. Sí, adelante. Está prohibido volar arriba de 120 metros. De hecho, si no es necesario, hay que volar mucho más bajo. Okay. Está prohibido volar sobre propiedad privada, porque eso puede representar una invasión de la privacidad. Está prohibido atravesársele a las aeronaves tripuladas. Los helicópteros a veces van volando bajo, por la razón que sea, entonces nunca hay que atravesarse. No hay que alejarlos demasiado. De la persona que está tienen que estar vigilando. a la vista, aun cuando los nuevos drones sí permiten volar mucho más lejos, pero eso es una cuestión de confiabilidad de la tecnología, entonces las autoridades van evaluando eso y irán cambiando sus restricciones. Sí, bueno, aquí hay que advertir a los usuarios de este tipo de tecnología que el único responsable, ¿no?, de los daños que pudiera causar un aparato de este tipo es la persona que lo opera, ¿no? No es el jefe que lo manda, no es el que se lo vende, sino específicamente es la persona que lo está operando. En este aspecto, pues yo les recomiendo que le den una leída a la circular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde establecen los protocolos de vuelo, ¿no? Es nuestra tarea mínima, Armando. Y los que operan el dron son pilotos, y está mal, es una violación a la ley interferir con la operación de una aeronave. Entonces, si llegan los policías y les dicen, es que quite su dron y es que está prohibido que les toquen el control remoto, o sea, tienen que dejar que uno aterrice el dron, o sea, no deben interferir con la operación de la aeronave. Entonces, también nosotros tenemos que hacernos respetar los que operamos. Sí, y eso lo podemos hacer a partir de un uso responsable en todos los sentidos y en todos los niveles. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario en esta colaboración con el CENAPRED, hablando sobre Prevenir es Vivir en su tercera temporada, particularmente sobre drones y tecnologías para el manejo de riesgos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cruz Pliego y también Armando Peralta Higuera. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos aquí en la siguiente emisión de Mirador Universitario. Estaremos hablando sobre un nuevo horizonte para la protección civil, los fenómenos astronómicos. Nos vemos aquí la próxima. Adiós.